¿Cómo están amigos? Es un placer estar nuevamente con ustedes después de mucho tiempo. Estoy retomando actividades en el canal de YouTube y qué mejor manera de hacerlo con una gran compañía como Vanessa Kaiser. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal. Muchas gracias por la invitación, Miklos. Estoy un poco resfriada, así que ya te advertí cuando me ponga a toser, tú me reemplazas, así que les pido disculpas a todos para comenzar. No voy a estar al 100%, pero la cabeza funciona como corresponde. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, lo que nos convoca ahora es el proceso constituyente en Chile y la posibilidad de que Chile tenga una nueva constitución en un mes y medio más. Básicamente el 17 de diciembre se somete a votación este nuevo texto constitucional que, vamos a decir, es un seguimiento casi inmediato del rechazo, ¿no? ¿no? El 62% de chilenos votó en contra de esta constitución hace un año. Increíblemente se está volviendo a presionar. Entonces aquí hay un primer punto que llama la atención. ¿Por qué si el pueblo chileno había rechazado este texto, se insiste nuevamente con esto? Pero antes de que continuemos, Vanessa, me gustaría que por favor des un poco de contexto porque nos sigue gente de todas partes. Saludos a todas las personas que nos están siguiendo, no solamente de Chile, sino que hay de Guatemala, estoy viendo de Perú, de Colombia. Mil gracias. Danos un poco de contexto para quienes no tenemos, vamos a decir entre comillas, idea de lo que está pasando en Chile. Gracias por pedirme esto, porque es lo más importante. Efectivamente, no podemos entender en política los asuntos si es que no entendemos el contexto. La izquierda aprende, a diferencia de lo que le pasa a mucha gente en la derecha. Aprende de los hechos históricos. Y la izquierda aprendió que el golpe de Estado de 1973 a Allende fue legítimo porque se declaró inconstitucional el gobierno de Allende. Entonces, ¿qué fue lo que legitimó la intervención de las Fuerzas Armadas y Políticas Unidas en este golpe que hoy en día dicen cívico-militar? Porque efectivamente era la alianza de todos en contra de estos totalitarios que nos querían imponer el Castro comunismo acá. Bueno, que el gobierno se había puesto fuera del marco legal de la Constitución. Es decir, último ratio, es la Constitución la que, comillas, habilita a sacar un proyecto totalitario del escenario y retomar la senda democrática cuando esa, y de la República, de la reconstrucción de la República, cuando esa constitución así lo plantea. Entonces, ¿qué es lo que? Y además está la doctrina Schneider, que es de un general que fue excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asesinado bajo el gobierno de Allende, pero por un grupo de derecha que no le resultó. Bueno, no voy a entrar en ese tema. La doctrina Schneider dice que se respetan las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, y se respeta cualquiera sea el gobierno que elija, por lo tanto, el pueblo, excepto si violan la institucionalidad y la Constitución. Entonces, ¿qué necesita la izquierda? ¿Qué es lo que aprendió la izquierda? Y aquí no estoy entrando ni siquiera en el tema del proyecto globalista, que también está detrás. Quedémonos en Chile todavía. La izquierda necesita una constitución habilitante para su proyecto que fue rechazado el 4 de septiembre. Una constitución que no permita ninguna interrupción en el camino hacia su proyecto totalitario, que sea legítima, que sea legal. Por eso es tan importante votar a piso la constitución de 2005, que tiene su origen en 1980. Alguien podría decir, pero qué tremendo tener una constitución que el origen es la dictadura o qué sé yo. Bueno, los franceses tienen una que el origen es Charles de Gaulle y mismo Mitterrand, que igual que Ricardo Lago, la firmaron y hay un proceso de apropiación de la constitución y de reformas muy importantes, que es una de las maneras en que nosotros entendemos las constituciones son legítimas, se legitiman, a pesar de ese origen en ese caso. Y Bachelet fue la que comenzó entonces, ¿no es cierto?, con todos estos diálogos, cabildos, etcétera, a abrir la caja de Pandora de que aquí era necesaria una nueva constitución. Sin embargo, estos intentos de Bachelet no llegaron a nada, porque si tú analizas la encuesta CEP, que es una de las más importantes del país, desde 2015 hasta mayo de 2019, en que se produce el golpe de Estado por parte de las fuerzas octubristas, mal llamado estallido social, nunca la opción
una nueva constitución apareció y cuando se hablaba de reforma constitucional nunca tuvo un apoyo o un interés del público de más de 3%. Es decir, nadie quería una nueva constitución. Pero nosotros sabemos cómo actúa la extrema izquierda, que es minoritaria, prepara el terreno, tiene capturados los medios de comunicación, etcétera, y entonces hubo que forzar esto. ¿Y cómo se forzó? Bueno, con el golpe de Estado que se dio en 2019, a lo que se respondió entregando el texto. Porque ese era el objetivo. Claro, ojalá hubiera caído Piñera. Esos eran los dos objetivos, ¿no? Pero el objetivo central siempre ha sido tener la legalidad para que se pueda llevar a cabo la revolución, como lo hizo Chávez, ¿no es cierto? Sin ningún límite institucional. Que la misma institucionalidad habilite la revolución legal. Eso es el objetivo. Un diseño institucional que permita la revolución. Entonces, eso es lo que se llama constitución habilitante. Piñera y la casta política se reúnen, entregan la constitución, llaman, dicen que vamos a llamar a una... ¿Y cómo se les ocurre todo esto, no? Porque la gente salió a las calles, porque esto tú sabes que fue estallido social y golpe de Estado. Es decir, la molestia de la sociedad ocultó a la luz pública el que aquí se estaba llevando a cabo un golpe de Estado revolucionario, con toda la violencia que había, etc. La sociedad, los ciudadanos salieron a protestar por los abusos de la casta política, por su corrupción, porque han echado a perder todo, porque han destruido todo, porque no cumplen las leyes, etc. Nadie salió a protestar porque quería una nueva constitución, si como te digo, hasta mayo de ese año, la última edición que yo revisé era un 3%. ¿Y qué hace la izquierda? Captura este malestar, que era multidimensional, iba en miles de direcciones, y lo conduce a esto, mire, usted, todos sus males son por culpa de la constitución de Pinochet. ¿Y qué hace la casta política? Como se ve imposibilitada de defenderse del golpe de Estado, le entrega a la izquierda lo que la izquierda quería, que es la constitución. De ahí que lo que pasa en lo que sigue es que se llama al plebiscito de entrada, todos estaban con esta fiebre octubrista. Imagínate que en esa época el 70% de los chilenos estaba a favor de la violencia. Una gran mayoría de chilenos estaba en contra de Carabineros. Hoy día las cifras se dieron vuelta. Hoy día una gran mayoría de chilenos está a favor de Carabineros, pero en ese momento de efervescencia mediática y quemándose todas las ciudades y todo, la gente, y todos en contra de Carabineros, y te das cuenta que no había nadie pensando realmente, y ese fue el ambiente de miedo, además, que todo el mundo dijo, mucha gente dijo, voy a votar a favor, apruebo, perdón, porque si no me van a seguir quemando el país. Y ese fue el espíritu noviembrista del acuerdo del 15 de noviembre, que reaccionó ante el octubrismo. Piensa tú que 18 de octubre, es que esta gente hace todo más encima simbólicamente con mucha potencia. El 18 de octubre de 1948, 48, González Videla, presidente de Chile, se publicaba en el diario oficial, empezaba a regir la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que era una ley en contra de los comunistas, porque no permitían gobernar, porque tenían el país ya destruido, ¿sí? Y eligieron el 18 de octubre, el mismo día, ¿no? De calendario. Claro. Son increíbles. Bueno, y después gana el apruebo, pero mira, Lucas, ese plebiscito tenía dos papeletas. Una, usted quiere o no quiere una nueva constitución, y mucha gente, como te digo, votó por el miedo, que le siguieran quemando el país, etcétera, la extorsión. Y la otra papeleta decía, y la quiere con o sin políticos. Quiere que este proceso que sea con políticos o sin políticos. La primera papeleta fue con un 78% de quiero una nueva constitución. Estaban todos lavados de cerebro con esto. Y la segunda papeleta fue con un 79%. Este es muy importante para lo que viene. Perdón si me extiendo un poco, pero para dar No, el adelante. contexto. Necesitamos un poco de contexto, está bien. Entonces se aprueba esto y empieza el proceso desde que le empiezan a hacer trampas, porque al principio las reglas decían que iba a ser sin escaños reservados para pueblos indígenas, le metieron los escaños reservados, le metieron la paridad, le metieron todo, y esto con la derecha, jugándole. Mira, no hubo ningún reglamento que respetaran, pero ok, se hicieron entonces las
elecciones de los convencionales constituyentes, de esa asamblea constituyente, que no era una asamblea, era convención constituyente. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué salieron electos en su gran mayoría personas que eran de inspiración de extrema izquierda, sin aparecer en partidos políticos, parecían como el ciudadano, hicieron un juego muy inteligente ahí? Porque la derecha no fue a votar, no fue a votar por los convencionales constituyentes. Más de 1,5 millones de votos se quedó en la casa porque estábamos en plena pandemia y fueron tan draconianas las medidas del presidente Piñera para, con la excusa de la pandemia, frenar el golpe de Estado, que toda la pequeña, mediana empresa estaba tan enojada que no fueron a votar por la derecha. Entonces salieron puros convencionales de extrema izquierda. Esta convención finalmente nos entregó un texto, que fue el que rechazamos el 4 de septiembre del año pasado, que en un 80% es un copy-paste de la constitución de Bolivia. Dividía a Chile en 13 estados-nación, cada estado-nación según ciertos orígenes étnicos, y cada pueblo iba a tener, por ejemplo, un sistema jurídico paralelo al que tenían los chilenos. Y nosotros, el pueblo con mayor presencia, el pueblo indígena con mayor presencia en Chile, no alcanza un 10% de la población y vive en su mayoría en Santiago, imagínate. Se restituían todas las tierras, era la destrucción completa de Chile, completa. A eso se le llamó el mamarracho. ¿Sí? Y luego, que se rechazó con amplia mayoría, esto fue un 62%, pero de un universo total de votos mucho mayor porque este fue voto obligatorio. ¿Mm? O sea, fueron varios millones de votos más que en el plebiscito de entrada, donde se aprobó con un 78% una nueva constitución. Se gana entonces el rechazo e inmediatamente la derecha se sienta a negociar con la extrema izquierda a hacer otro proceso. No aceptaron el resultado. Entonces dijeron, no, es que como en el plebiscito de entrada ganó que los chilenos quieren una nueva constitución, lo que nosotros entendemos es que no quieren esta que le propusimos, pero siguen queriendo una nueva. ¿Y qué es lo que dice Hugo Gutiérrez, el líder del Partido Comunista? Dice, sí, pues, pero ¿se acuerdan que habían 2 papeletas en el plebiscito de entrada? Era sin políticos. Y este proceso que han llevado a cabo ahora, lo han llevado a cabo los políticos. Por lo tanto, si legitimamos la primera papeleta, tenemos que legitimar la segunda. Ergo de ahí se sigue que, al menos si seguimos esta lógica, todo este segundo proceso no es válido. No es válido desde la misma lógica que lo justifica, ¿se entiende? Porque yo sé que es ilegítimo, es ilegal, que se violaron las leyes, que había un artículo que cerraba definitivamente, está el artículo 142, que si se rechazaba el proyecto que rechazamos, se cerraba definitivamente todo el proceso. Eso, todo lo violaron. Mira, violaron el artículo 7, séptimo y quinto de la Constitución vigente, que impide arrogarse la soberanía a ningún grupo o persona, etcétera. Violaron todas las reglas. Pero cuando tú legitimas una lógica en política, tienes que tener mucho cuidado, porque ellos legitimaron la lógica del eterno retorno, de que vamos a estar de proceso en proceso hasta que se saque una nueva constitución por una de las 2 papeletas. Y la segunda, y entonces necesariamente Gutiérrez, comunista, tiene razón. De lo que se sigue que en este plebiscito que tenemos ahora de salida, que además violaron el que tendrían que haber, para reiniciar otro proceso, tendrían que haber hecho un plebiscito de entrada. Sí, violaron todas las reglas, todas las leyes, les dio exactamente lo mismo. Nuestra casta política está desquiciada, está bajo el opio constituyente. En vez de las religiones que decía Marx, que eran el opio del pueblo, para la casta, la constitución es el opio. Como no quieren hacerse cargo de que el narcoterrorismo está avanzando en el país, de que nos está destruyendo el país, de que estamos en una crisis económica gigantesca, de que tenemos problemas de seguridad y de migración impresionantes y todo, porque eso implica trabajar. Entonces hablemos de la Constitución mejor. No, perfecto. Ahora, hay un elemento que también dentro del contexto, y después vamos obviamente a profundizar el caso chileno, pero quiero que notes algo muy interesante. Chile 2019, Bolivia 2020, Ecuador 2021, Colombia 2022, Perú 2023, hay un patrón común.
colectivismo indigenista. Todos los países andinos tienen exactamente el mismo patrón. Y qué curioso, todos buscan reforma constitucional. O sea, acá no se puede hablar de que hay una teoría de conspiración y de que estamos locos, pero ha sido calcada la situación en todos los países andinos. Y todos los países andinos enfrentan la misma problemática: inseguridad, migración. Nosotros en Perú hemos tenido, hace 2 días han salido bandas criminales venezolanas ya organizadas en el Perú, Tren de Aragua, el cartel de los gallegos, una cosa así, amenazando con matar peruanos si es que se continúa hostigando y asesinando a trabajadores venezolanos, entre los cuales obviamente se incluyen delincuentes. Entonces, vamos viendo que hay una especie de organización muy clara que busca que los países implosionen desde adentro. Y no hay seguridad. La economía por los suelos, no hay demanda doméstica, no se ha reactivado ninguna demanda doméstica, se sigue aplicando subsidios hasta que en cualquier momento vamos a empezar a, ¿no?, a fabricar más platita, o sea, el camino de la inflación. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo ves tú esta? ¿Tú crees que esto es coincidencia o yo estoy loco? Este patrón común de este colectivismo indigenista y exactamente los mismos problemas. ¿Estamos locos o no? Lo que pasa es que es mucho peor. Ese es uno de los aspectos de este proceso que nos involucra a todos. Piensa tú, ¿cómo es posible que en un lapsus de 20 años, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile estamos a punto de tener el mismo modelo de Estado social y democrático de derecho a nivel constitucional, que solo existe en España, en Europa? ¿Cómo puede ser que se homogeneice la legislación a nivel constitucional de toda Sudamérica en torno a un mismo modelo? Esto quiero que quede clarísimo, esto lo tenemos que resaltar. Es la estandarización institucional de todos nuestros países. Ojo con esto no es teoría de conspiración, esto es un hecho. Así que acá no hay que estamos, que el caso chileno, o sea, no hay excepcionalismos aquí. Hay un patrón común muy claro y se busca estandarizar cartas constitucionales. Adelante, Vanessa, continúa, por favor. Y seguramente como le llamo en mi canal a la comunidad que me sigue en el canal, nuestros telepensantes, tienen que estarse preguntando qué es lo que hay detrás de esta estandarización y para qué. Entonces yo los voy a invitar a leer a Luigi Ferraioli, su Constitución Mundial, la ciudadanía mundial, para la cual, digamos, la Agenda 2030 dice que tiene que haber educación en la ciudadanía mundial, y este es lo que se llama el globalitarismo, es decir, el intento de homogeneizar legislaciones para imponer un gobierno mundial. Pero vamos a volver a nuestras tierras queridas y vamos a tomar el tema del colectivismo indígena. O es eso, o son los derechos colectivos de los indígenas, o son los derechos colectivos de las minorías sexuales, eh, o es el instrumento de la extorsión del patriarcado. Tu libro Neoentes parte con un relato de una feminista que dice cómo van a usar el feminismo para desanclar y desestructurar y deconstruir absolutamente a Occidente y nuestra cultura cristiana occidental. Bueno, si uno lo piensa, este intento de quebrar con la igualdad de la ley, este intento de sustituir la igualdad formal en que con independencia que tú seas hombre, yo mujer, LGTB o indígena o qué sé yo, somos tratados igual por el juez, de sustituirlo por la igualdad sustantiva, con la interseccionalidad. Bien, este intento tiene que ver con el proyecto de la izquierda que viene desde los organismos internacionales por desmantelar los fundamentos de nuestra cultura cristiana occidental que, le recuerdo a nuestros telepensantes, si ustedes toman el libro La República de Platón, que es uno de los instrumentos más ricos para nuestra cultura, ¿cuál es el primer capítulo? ¿De qué trata el primer capítulo? Bueno, la pregunta es, ¿qué es la justicia? Entonces, para yo destruir y deconstruir absolutamente nuestros países, necesito cambiar el concepto y la raíz de la justicia. ¿Y cómo lo cambio? Bueno, uno de los modos es usando estos colectivos indígenas y es usando estos colectivos de minorías sexuales, etcétera, para romper con la igualdad ante la ley,
comenzando por el uso de la mujer para desvestir al hombre de su igualdad ante la ley, que hoy día ni siquiera en algunos países como España tiene derecho a la legítima defensa frente a una acusación de cualquier mujer que diga que ha sido violentada, etcétera, ¿no? Entonces, así es como nos están deconstruyendo. Y por eso es que es tan importante leer los textos y las modificaciones y las leyes, teniendo a la vista este contexto general. La actual Constitución de 2005 no tiene consagrados derechos colectivos para nadie. Pues bien, adivinen, lo que se nos está proponiendo votar en diciembre tiene consagrados los derechos colectivos para los pueblos indígenas. Lo cual además es un sinsentido, porque primero que todo, ¿tú sabes quién es para el rechazo que fue un 62% en contra del mamarracho? Bueno, el mamarracho, que era este texto, ¿no es cierto?, de la extrema izquierda para destruir a Chile, copiado en un 80% de la Constitución Bolivariana de Bolivia, beneficiaba al pueblo mapuche y a los indígenas en general con todo, les entregaba el país completo. Y los que votaron en mayor proporción en contra de ese texto fueron los mapuches, que es el grupo más importante en nuestro país. O sea, si el promedio fue 62%, ellos votaron creo que sobre un 70% en contra. Entonces, acá en Chile nunca ha habido una aspiración, de hecho, los mapuches son muy anárquicos, por eso es que no tienen un gobierno central, no tienen a alguien que represente a todos los pueblos con el que ponerse de acuerdo. Y nunca ha habido tal cosa como derechos colectivos, ellos lo único que quieren es su propiedad privada, es poder salir adelante, y luego están estos grupos narcos, aliados con el narco, que quieren despejar de la presencia del Estado y de la legalidad ciertos territorios para llevar a cabo sus actividades ilícitas asociadas a la droga, etcétera, y el robo, sin ser molestados por los agentes estatales, que es una cosa muy distinta. Pero todo este marco que hemos dado, que es fundamental, porque nosotros vemos que Vox, por ejemplo, no se equivoca, la tiene clarísima, no cede en ninguno de estos puntos, no deja de acusar en ninguno de estos puntos a sus adversarios políticos. Pero lo Exactamente. interesante es que en Chile nadie de la derecha, o muy poca gente en la derecha, sabe o entiende de lo que estamos hablando. Ujú, ujú. Ahora, hay una cuestión muy curiosa que se hace difícil entender para quien no está viviendo el día a día de la política chilena. En el referendo pasado, cuando ganó el rechazo, la izquierda estaba activamente promoviendo ese texto constitucional. Y ahora, supuestamente, la izquierda está en contra y la derecha supuestamente está trabajando para la izquierda. Explícanos esta confusión. ¿Por qué se está diciendo que la izquierda, o por qué razones se señalan para que la izquierda esté rechazando este mamarracho, como tú dices, y que la derecha, en este caso liderada por el Partido Republicano, por José Antonio Cast, supuestamente esté a favor? ¿Qué es lo que está pasando? Ayúdanos a desamarrar este nudo. Mira, el mamarracho era el anterior, el del 4 de septiembre, este ahora Este no se es un llama el mamarracho. mamotreto. Ah, Este el es el mamut. mamotreto, hijo del Ok, mamarracho, ¿ya? ok, bueno. En un 57%, el texto que está finalizado lo escribió gente de extrema izquierda, porque el texto primero, cuando se juntan a rediseñar este proceso, se junta la derecha vendida, digamos, a la izquierda o noviembrista o genuflexa, como le quieran decir, le dicen de distintas maneras, con la extrema izquierda y diseñan 12 bordes, ¿ya? Que eran el marco, ellos le dijeron, para que no vuelva a quedar algo así como el mamarracho y ahora sí nos resulte, vamos a poner unos bordes, ¿ya? Con lo cual sentaron las 12 bases de la nueva institucionalidad. Bueno, entre esas 12 bases, tú veías que se hablaba de las familias, es decir, un perro, un gato, un transespecie con un niño y las familias. Veías el Estado Social y Democrático de Derecho, que es derecho garantista, marxismo jurídico, que era el primer artículo del mamarracho rechazado. Por eso es que te digo que el mamotreto es hijo del mamarracho. Porque este nuevo proyecto, que es el mamotreto, le da al Estado de Chile el mismo modelo que le daba el mamarracho, Estado Social y Democrático de Derecho, que según Hugo Chávez es la puerta de entrada al socialismo del siglo XXI. Yo tengo las citas, ¿sí? Pero no, porque como existe en Alemania, acá han mentido. Es que, Miklos,
Miklos, no te imaginas cómo han mentido diciendo cosas como de que en Alemania habría Estado Social Democrático de Derecho. Yo me leí la Constitución entera, no tiene nada de eso. Tienen un modelo de Estado benefactor que es muy distinto al Estado porque no es derecho garantista. Bueno, luego de eso, esos 12 bordes marcaron la pauta para que un comité de expertos, que eran todos ideologizados y muy ideologizados, donde hubo uno solo de republicano, hicieron un texto. Ellos fueron elegidos a dedo por los políticos. Aquí está la tesis del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que la segunda papeleta no fue tomada en consideración. Y estos supuestos expertos le entregaron este texto a los consejeros electos, en su mayoría de republicanos, para que ellos le hicieran indicaciones. Es decir, el texto tiene 12 bases marxistas, porque Estado Social y Democrático de Derecho es derecho garantista, habla de las familias, habla de que las Fuerzas Armadas, la existencia de las Fuerzas Armadas dependerá del gobierno de turno y de la decisión del gobierno de turno. O sea, dar los derechos colectivos a los pueblos indígenas, etc. Los 12 bordes, que son de extrema izquierda. Luego se trabaja un texto que fue inmenso, por eso el mamotreto, tiene más de 200 páginas, la nueva constitución, que se le entrega a los consejeros electos. Y ahí Republicanos trató de hacer el mejor trabajo posible, pero hubo muchas cosas que no pudieron tocar porque hay que ceder, hay que perder algunas cosas, y esas cosas son fundamentales y vitales y ellos lo saben. Yo sé que ellos lo saben porque están bastante más enterados que el resto de la derecha, pero aquí hay un juego político. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando republicanos salen mayoría en el Consejo, veo la posibilidad de transformar este proceso en un proceso de legitimación del partido como opción a la candidatura presidencial de José Antonio Cast. Y te lo puedo decir muy razonablemente porque José Antonio Cast, antes de tener el texto final, hizo campaña por todo Chile llamando a aprobar, sin saber lo que se iba a aprobar. ¿Sí? Y esa es la dimensión política de esto. Acá tú tienes una dimensión, es el contenido del texto, y a ver qué dice el texto. La otra dimensión es que esto se ha politizado. Entonces, ¿qué pasa con la izquierda? La izquierda no le quiere dar a la derecha el punto político del triunfo. Pero si yo te digo que la izquierda está en contra y al mismo tiempo te digo que no está haciendo campaña, que prácticamente no está haciendo campaña más que decir estoy en contra. Fuera de que, porque además el en contra tiene todas las de ganar. Ajá. Pero tú conoces cómo es la izquierda. La izquierda cuando se propone algo, va a todos los medios, en todas partes grita, en todas partes logró convencer a los chilenos de que querían una nueva constitución en su momento. Y uno lo que ve hoy día, no hay nada en las redes, no hay campaña, no hay nada, porque si sale este proyecto, ellos no quieren cederle el punto político, pero el proyecto es habilitante de su mamarracho rechazado. Ajá. Este proyecto los habilita a tener un gobierno que sea extremadamente importante desde el Estado en la vida de los ciudadanos, cosa que puede a alguien gustarle o no, pero claramente eso no está dentro del ideario de la derecha. Ese es el punto. O sea, ¿Sí? me estás diciendo que me estás diciendo entonces que es un texto constitucional fuertemente intervencionista, o sea, que le da mucho poder al Estado. Eso sería algo que para que los amigos que no entienden nada de lo que está pasando en Chile, este sería uno de los grandes problemas. Sí, no, y además de que, o sea, yo te puedo leer los artículos que yo, para que sepan de que no estoy hablando a propósito de simplemente una lectura, digamos, de mi opinión personal. Avisa, Le- exactamente. les insisto, o sea, yo soy una persona que ojalá hubiera podido ir por a favor y haber apoyado a la derecha en su proyecto, pero yo no puedo, yo no creo en los triunfos electorales que se logran con las ideas de la extrema izquierda o de la Ujú, izquierda. ujú. Eso para mí no es un triunfo electoral, eso es una derrota, y es una derrota existencial, política, etcétera. Mira, el artículo 1 dice en su inciso 3: el Estado de Chile es social y democrático de derecho, reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, Claro. con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Entonces, promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Me dicen, pero bueno, pero es con sujeción a la responsabilidad fiscal. Yo nunca he visto a un gobierno de izquierda ser responsable fiscalmente o por lo menos tener una concepción de lo que es la responsabilidad, digamos. Claro.
Acá te, acá te clava la rueda de la fortuna en que el Estado va a tener que ir y aumentar y promover de forma progresiva la entrega de derechos sociales. O sea, gasto público para garantizar derechos, derechos que nacen de la libertad positiva, es decir, derechos infinitos, hasta el momento en que revienten caja, que ya está pasando, de hecho. Sí, aquí está el derecho a la educación, aquí está el derecho a la salud, el derecho, pero mira, el punto es que están consagrados también en nuestra actual constitución. El tema es que ahora son jurídicamente exigibles. Es decir, y que el Estado tiene el mandato de siempre aumentarlos. O sea, yo no puedo el día de mañana tener un proyecto de gobierno como el de Milei o el de José Antonio Cast en las elecciones pasadas, que es menos Estado, no más. No se Ujú. puede, es imposible. Si no Y me esta, puedes le- decir que... Ujú. no, no, perdón, y esta lectura de derechos progresivos, ¿cuál sería el problema para ti en términos legales, en términos constitucionales? ¿Cuál es el problema con el concepto de derechos progresivos? El problema es que yo nunca puedo dar menos derechos. Siempre tiene que ser más. El gasto estatal siempre tiene que aumentar. Tú no puedes frenar eso. Aunque lo hagas con responsabilidad fiscal, siempre va a tener que aumentar. Yo no puedo entonces tener un presidente por el que voto porque me dice, mira, estos 15 ministerios los vamos a transformar en 5. Y Ujú. la gente que estudia, que tiene oportunidad de estudiar en la universidad y que se reprueba 2 veces un ramo, fuera, Claro, claro. como Acá lo hace es, de hecho Alemania. Yo tengo 3 hijos estudiando en Alemania. Y en Alemania, si tú repruebas en tu carrera, después de reprobar un par de veces el ramo, no puedes tomar una carrera similar en años, similar, del mismo rubro. Entonces se le pone límite a esto. Pero mira, te voy a leer para que no me digan que yo... eh, a ver, artículo 26. Y aquí tienes inciso 1, 2, 4 y 6 sobre el garantismo jurídico, ¿no? El que por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en el artículo 16 de esta Constitución, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesario para restablecer el imperio del derecho, porque si no te están dando tu derecho social, ya no hay imperio del derecho, imagínate. En el caso del derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, procederá esta acción cuando sea afectado por un acto u omisión ilegal, imputable o una autoridad o persona determinada. 2, inciso 2, tratándose de las prestaciones sociales vinculadas al ejercicio de los derechos a salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación establecido en el artículo 16 de esta Constitución. El que por causa de actos u omisiones ilegales sufra privación, perturbación o amenaza puede acudir a la Corte de Apelaciones respectiva que ordenará el cumplimiento de la prestación asegurando la debida protección del afectado. Me salto algunas partes para que no sea tan largo. El Estado promoverá entonces las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derecho e igualdad de las personas se realicen removiendo los obstáculos que lo impidan. Entonces, si mi derecho, por ejemplo, aquí se establece en esta Constitución, el Estado tiene que asegurarte tu derecho a vivir en este medio ambiente libre y todo, pero el punto acá es que es jurídicamente exigible, porque nuestra constitución actual también te asegura eso, pero nuestra constitución actual no es constitución climática, esta sí, y eso podemos entrar después. Pero el punto es eso, la exigibilidad jurídica, porque además le entrega mucho poder a los jueces. Los jueces, el poder judicial, en general en Latinoamérica está tomado por la extrema izquierda. ujú, Son jueces garantistas que benefician al victimario y perjudican a la víctima. De hecho, de la reforma procesal penal en adelante en Chile se empezó a echar a perder el país porque establecimos una defensoría del victimario y dejamos a las víctimas que se defiendan solas sin ningún apoyo estatal. ujú. Bueno, los republicanos hicieron esa enmienda a este mamotreto y pusieron la creación de una defensoría de las víctimas. Como te digo, republicanos trató de arreglar mucho el tema. El Ujú. punto es que si tú finalmente, a pesar de que están las indicaciones de ellos, miras el texto, es un texto de izquierda con indicaciones de derecha.
que no salvan el hecho de que tu institucionalidad va a estar fundada en un cambio de la norma fundamental que es en un texto constitucional que el resultado de la distribución de los beneficios de la sociedad está vinculado primero que todo a la meritocracia, a tus talentos, a la demanda del mercado, no a la intervención del Estado según qué genitales tenga quién. Y aquí se establece eso. El Estado tiene el deber, en este proyecto de nueva constitución, de intervenir en todas las esferas de la vida nacional para lograr una distribución equilibrada entre hombres y mujeres. Claro. Te estoy citando textual. Ujú, ¿Qué es lo que es eso? Es la destrucción de la meritocracia. Es ingeniería social pura y dura. ujú, ujú. Y ahora, estos son respecto, vamos, hemos cubierto inicialmente la dimensión política, o una de las partes más importantes de la dimensión política. En cuanto a lo social, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, en el artículo 16, la Constitución asegura a todas las personas, mira qué curioso, inciso uno, el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer, se prohíbe la pena de muerte. ¿Cómo lees eso? A mí yo digo esto, hay una protección ¿no? Se asegura, se protege el derecho a la vida. ¿Cómo hacemos con esto? Parece que por eso es que está bien, esto es un mamotreto, o sea, es un Frankenstein de partes, pero por alguna parte siempre te están infiltrando cosas negativas. ¿Cómo lees esto? Porque leí el texto, me di el tiempo de leer el texto, incorpora conceptos como familia, habla de hombre y mujer, habla de niños, en el otro mamarracho, como dices tú, se refería de manera muy genérica a las personas por aquí, las personas pueden disfrutar su sexualidad, pero acá veo que claramente están categorizando niños, familia, derecho a la vida. ¿Qué lectura le das tú a esto? Bueno, la discusión de la palabra del qué está por nacer o de quién está por nacer fue una discusión importante y el punto, al final, lo ganó supuestamente la derecha, pero en realidad lo ganó la izquierda. La izquierda dejó que pasaran algunas cosas, como por ejemplo este artículo del que se podría desprender que el aborto es ilegal, en las tres causales que tenemos legalizado en Chile. Las tres causales que es violación, malformación o vida, peligro de vida de la madre del feto y em, ¿cuál era la otra? Bueno, no me acuerdo porque como yo no soy de las personas interesadas en abortar, entonces como que nunca, bueno, pero era violación, el peligro de la vida y había otra cosa más. Entonces, hay obviamente, una proporción importante de mujeres que siente que se ha tragado el cuento de que el derecho a abortar es la liberación y su autonomía y su propiedad de su cuerpo y todas las cosas que sabemos que le han lavado el cerebro las feminazis con este cuento. Ujú, ujú. Obviamente que la izquierda, para rechazar el texto, tiene una parte importante de esas mujeres rechazando con ellos porque se deja la protección de la vida de quien está por nacer. Está mucho mejor puesto en la Constitución, no sé si la tengo abierta acá, la Constitución hoy día que tenemos en Chile vigente, está mucho mejor ese artículo, no lo voy a buscar porque me voy a perder, pero es que protege la vida desde el comienzo hasta su última, digamos, protege, etcétera, ¿no? Sí, yo la verdad es que también se discutió el tema de si toda persona, todo ser humano es persona, y eso quedó fuera del texto. La izquierda está en desacuerdo con que todo ser humano es persona. Imagínate. Ujú, claro, pero eso es un Y punto después, fijo. sí, perdón. No, digo que pero está en contra, pero tiene razón en estar en contra, porque los zurdos tienen el gen del asesinato incrustado en su ADN, ¿no? Pero eso sí me parecería, por ejemplo, a mí un aspecto positivo de este nuevo texto, de lo que he visto, ¿no? Más allá de los temas políticos que tú has mencionado, creo que esa es una parte que sí genera cierta, ¿no? Que podría mantenerse en un texto mejorado, pero no esto que tú estás diciendo, porque el troyano te lo meten de todas maneras, ¿no? Te pueden adornar por aquí, pero por el otro lado te están inyectando cosas. Eso de la parte social y cultural me parece, desde lo personal, algo positivo. La parte política queda claro que es un mamotreto, es un mamarracho. Desde lo económico.
¿Cuáles son las principales limitaciones que tú estás viendo frente a esta constitución? ¿Es una constitución pro emprendimiento, pro empresa o es una constitución abiertamente estatista, intervencionista? ¿Cómo lo ves tú desde lo económico? Dame un segundo que voy a cerrar la cortina para poder... Ahora sí se ve clarito. Ahí sí, ahí sí. Bien, ¿cuál es el tema acá desde lo económico? ¿Qué es lo más importante en una economía? La matriz energética. ¿Cuánto cuesta tu energía? ¿Verdad? Ujú. Entonces yo te voy a leer el artículo 211. Es deber del Estado la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo, así como la de la gestión de los residuos de conformidad a la ley. Un cambio de matriz energética a una matriz verde en nuestro país. Esto es, yo lo veo como extranjero inmediatamente, mira si me equivoco, esto es terrorismo verde, agenda climática orientada a, de alguna manera, desmantelar el aparato económico pro mercado de libre emprendimiento. Inmediatamente es eso. ¿Estoy mal o estoy bien? ¿Cómo lo verías tú? Lo que hizo República fue tener una serie de artículos que promueven el emprendimiento, el libre mercado, incluso aseguró la provisión de bienes asociados a los derechos sociales por parte de los privados. Ellos hicieron lo que pudieron, pero mira lo que es el cambio en la materia energética. O sea, Alemania hoy día está en una crisis feroz. Si Chile encarece su energía, ya tenemos una de las energías más caras del mundo. Eso, con eso tú pierdes competitividad, haces quebrar cualquier empresa. Claro. Ujú, ujú. Luego, tienes, el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Claro, ¡Wow! claro, claro, claro. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos Mm. objetivos. Y a nivel de personas, mira como ya se empieza a abrir la posibilidad de hacer lo que está haciendo Trudeau en Canadá, de que ya las personas que viajan compran pasajes, tienen que pagar por la huella de carbono que dejan, etcétera, pues tienes que tener una vida sostenible. Ojo, van a haber vidas que no son sostenibles bajo este parámetro del terrorismo verde. Artículo 37, número 2. Todas las personas deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile. Es un deber de todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental. En caso que se produzca, serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación en conformidad con la ley. Pero ¿qué actividad económica que no sea de servicios no genera un costo ambiental, digamos? Exacto. Entonces, si tú me preguntas, el Estado, además te digo otra cosa, ¿sabes cómo se va a financiar la, la, el desarrollo progresivo de la entrega de los derechos sociales? Jurídicamente exigible, con impuestos o con deuda. No hay otra manera si Chile está quebrado hoy día. O sea, es un círculo vicioso creado de manera deliberada, ¿no? Respeta la Pachamama, no puedes trabajar, porque si trabajas estás violando a la Pachamama. Entonces, pero no te preocupes, papá Estado va a estar ahí para darte dinero. Y bueno, entramos en un ciclo, esto es clarísimo, este patrón, un ciclo de dependencia completa al Estado, ¿no? Gradualmente, toda persona va a depender completamente del Estado, en sus servicios, en sus bienes, en su libertad. Esto es gravísimo. O sea, la gente tiene que entender esto. Yo creo que, Vanessa, si me permites aquí expandir un poquito, el tema del, no es que uno esté en contra del daño ambiental, o sea, que uno respalde el daño ambiental. Todos amamos nuestro planeta en la medida en que es nuestra casa. Todos queremos hacer un uso sostenible de los recursos. Utiliza lo que necesites, no seas cochino, recicla, ¿no? Consume lo que vas a, ¿no? Compra lo que vas a consumir, ¿no? Lo esencial, si estás contaminando, bueno, deja de contaminar en la medida en que no. Hay políticas de reforestación, de limpieza de océanos, de repoblación animal. O sea, el ser humano ha aprendido también a mitigar el daño que está causando. El daño ambiental es una cosa, pero de ahí a llegar a saltar al tema del cambio climático, ya, ojo, acá no hay un negacionismo. El clima cambia constantemente, eso es un hecho.
pero el cambio climático antropogénico, ahí el truco. Y esto no está sellado en piedra. Hay un grupo de disidentes que, ¿por qué son censurados? Entre los que se encuentran premios Nobel, que están diciendo que, ojo, ojo el tema del cambio climático, hay que someterlo a, por lo menos a contrastación, ¿no? Contrastar ideas, pero resulta que los espacios de las universidades, el Estado, la empresa privada, cierran completamente los espacios a cualquier narrativa disidente. Esto ya es un peligro. ¿Por qué? La ciencia solamente avanza cuando contrastas posiciones. La ciencia nunca ha avanzado en consenso. Lean a Thomas Kuhn. Lean a Thomas Kuhn. Ojo, entonces cuando ya tienes estandarización del pensamiento, estandarización de la verdad científica, eso deja de ser ciencia y se transforma en política. Y esto es lo que estamos viendo en esta constitución. Clarísimo. Acá a mí nadie me va a decir que yo estoy ideologizado, yo estoy simplemente tratando de entender como extranjero, habiendo leído un texto, aquí con la explicación de Vanessa, como lo están haciendo todos ustedes, de que aquí hay un troyano muy, muy fuerte. Vanessa, por favor, adelante, continúa. Y yo quiero agregar a tu reflexión lo siguiente. ¿Cuánto crees que pesa? Asumamos que sí, existe el cambio climático antropogénico y que entonces nosotros somos los culpables de la generación del CO2 y que el CO2 tiene efectos de gas invernadero, todo es pura mentira, pero asumamos que son verdad. ¿Cuánto pesa Chile en el contexto internacional, un país de 20 millones de habitantes, para Exacto. que se justifique que en su constitución se establece un cambio de matriz energética que en todas partes ha encarecido radicalmente la energía? Esto es ideología pura y dura. Chile no creo que es un 0,0003%, una cosa así. Imagínate los chinos como se tienen que estar riendo de la India, como se tienen que estar riendo de todos nosotros. Y esto Ujú. destruye nuestras economías. Entonces, mira, lo que a mí me pasa, Miklos, es que yo tengo una aversión a la ingeniería social. Somos dos. De- qué bueno. De forma espontánea, el ser humano tiene una norma binaria. Eso quiere decir, distingue el bien del mal, Ujú. arriba de abajo, lejos de cerca, mujer, hombre, niño, adulto, ¿cierto? Bien. Nosotros sabemos que el proyecto de la extrema izquierda para deconstruir Occidente quiere quebrar esa norma binaria. No podemos distinguir qué es lo que es una mujer de lo que no lo es. Entonces cambiamos la norma binaria por una norma trans. Eres trans edad, trans especie, trans padre, hijo, trans vivo muerto, todo tiene que ser, y esto uno puede ir a Deleuze y Guattari, el antiedipo, y ahí está todo el proyecto muy bien señalado y descrito. El proyecto final es un homo natura, un nuevo hombre, típico de la izquierda y de las ideologías totalitarias, de generar el esquizo. ¿Mm? El esquizo es el que no distingue, arriba de abajo, lejos de cerca, lo vivo de lo muerto, y ahí tienes al neoente del que tú hablas en tu libro, que funciona muy bien con este esquema, ¿no? Entonces, mi punto es que cuando leí a esa señora, no me acuerdo ahora cómo se llama, que tú la citas al principio de tu libro, que habla de que el feminismo va a ser la herramienta para deconstruir, pero usa una palabra mucho más fea, es como descuajar absolutamente a Occidente. Yo te quiero leer lo que dice acá para que tú veas lo que es que a mí me parece insólito que no haya absolutamente ninguna alarma en torno a esto. O sea, la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las Ah, candidaturas a cargo de elección popular. ¿Sabes lo que esta gente no entiende cuando hace esto? Que yo no valgo porque soy mujer, es decir, porque tengo determinados genitales, sean estos naturales o fabricados. Yo valgo porque soy buena persona. Yo valgo porque me he esforzado para desarrollar talentos. Yo valgo porque soy un ser espiritual, no por mis genitales. por tu color de piel o tu sexo, tus creencias. ¿Qué Exactamente. pasaría, por Entonces, ejemplo, Vanessa? Ponte, ujú, se lanza un concurso público para que ocupen cargo 10 funcionarios de Estado. Y las 10 candidatas mujeres son las mejores. Nuevamente, bueno, tenemos que aplicar el criterio de igualdad. 5 hombres. Es absurdo. O sea, es como tú bien decías, es la destrucción total de la meritocracia.
No solamente es la estandarización de la institucionalidad, es la estandarización del pensamiento, es la estandarización o la tiranía de la mediocridad, la medianía total. No vas a aspirar a algo en función de tu esfuerzo porque sabes que tus posibilidades están reducidas simplemente por cuestiones, por características inmutables con las cuales naciste. Y ojo, entre comillas, esto de inmutables ahora con la biotecnología, o sea, que eso también podría explicar la cuestión de la fluidez, ¿no? De todo, de la transición de las categorías trans. Pero ese es otro tema para no perdernos. Pero de todas Sí, maneras es que me es... gustaría ver las consecuencias de esto, Ah, porque no, fíjate adelante, que, entonces, expande, expande. sí, porque fíjate que primero que todo la meritocracia, así la llamamos, ¿no es cierto? El esfuerzo para obtener tu propiedad de forma legítima, es eso, la legitimidad de la propiedad privada. Ujú. Cuando tú destruyes la meritocracia como concepto y lo que tienes lo tienes por una condición de nacimiento o de operaciones quirúrgicas, destruiste la legitimidad de la propiedad privada. El proyecto ideológico y filosófico que hay detrás del texto que tenemos que votar el 17 de diciembre es profundamente deconstruccionista. Lo que pasa es que si tú le hablas de esto a la derecha en Chile en general, salvo excepciones, no entienden lo que yo estoy diciendo. No lo saben. Cuando habla la Irina Caramanos, que es la primera dama, bueno, se salió de ese cargo, pero sigue siendo una persona fundamental en la promoción del feminismo y dentro de todo el grupo que hoy día nos gobierna, la derecha, ¿sabes qué hace? La oye y se ríe porque cree que está hablando leceras cuando habla de que la norma constituye a los sujetos, que luego tienen que ser estas cuerpas, agencias de poder que intervengan a través de los feminismos interseccionales en las instituciones. Esto que yo te acabo de decir, se ríen y se pero mira la estupidez que habla esta mujer, porque no entienden, no saben, nunca han leído a Foucault, no tienen idea de nada, ni siquiera se han dado el tiempo de entender lo que es el neomarxismo. Y por eso es que niegan que los organismos internacionales estén capturados por la extrema izquierda a pesar de que vean a gente de extrema izquierda, como Bachelet, etcétera, habitando esos lugares. Entonces, ¿cuál es el tema con esto? Que además viene acompañado de educación climática obligatoria, amigos. Eso quiere decir la Carta de la Tierra. Repite eso, por favor. Esto es, a ver, quiero que la gente entienda qué significa esto. Después lo vas a desmenuzar, Vanessa, pero lo que estás diciendo es clave. Por favor, repite lo que acabas de decir. En el capítulo de medio ambiente se establece la obligatoriedad del Estado de impartir educación ambiental, es decir, climática. A ver, traducción y en base al registro histórico. Están convirtiendo al medioambientalismo en una religión de Estado. No, pero oye, pero vamos a denunciar tu canal por conspirar. O sea, refuten con pruebas. Si me estoy equivocando, dígame que me estoy equivocando. El registro histórico es clarísimo. Cada vez que el Estado interviene para imponer una religión secular, siempre terminamos en grandes desgracias en nombre del progreso, en nombre del desarrollo, en nombre de la libertad, de la igualdad, de la justicia social. ¿Podrías explicar, por favor, Vanessa, por qué esto es tan peligroso? Artículo 210. El Estado promoverá la educación ambiental y de conformidad con la ley. Suponía que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos estaba también asegurado en esta Constitución. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, bueno, pero les vamos a enseñar a los niños a no botar basura en la calle, a... No, viejo, eso no es así. Hoy día educación ambiental es Agenda 2030, vida sostenible y Carta de la Tierra, que es ecofeminismo para destruir el patriarcado y hoy día está siendo incluso promovido y apoyado por el Papa Francisco. ¿No es Ujú. cierto? En su última, no sé cómo se llama el documento que sacó ahí, climático. ¿M? Si me permites una pequeña pausa. Ujú. Ojo, esto no es que estén hablando de la Agenda 2030, estos conspiranoicos. No, vayan a la página web de la Agenda 2030 y van a ver los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y van a ver que en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, acceso a agua potable, educación pública, todos tienen como componentes transversales agenda medioambiental y la famosa ideología de género. Con todo cariño, le pregunto a quienes no están de acuerdo con nosotros y dicen que somos unos subversivos, unos conspiranoicos. ¿Qué tiene que ver, honestamente, qué tiene que ver la agenda de género con el cambio climático? Pregunta honesta, pregunta honesta, ¿qué tiene que ver? Nada. ¿Por qué los objetivos
de desarrollo sostenible siempre tiene un componente transversal, el tema del género y el tema del medio ambiente, porque probablemente esos dos son los dos objetivos de desarrollo sostenible contenidos o desagregados en 17. Lo que se busca quizás no solamente es reducir la pobreza, sino que se consolida esta idea de que podemos deconstruirnos, es decir, la deconstrucción del ser humano en múltiples identidades y de deberle nuestra existencia a la madre tierra, es decir, secularizar el componente espiritual del ser humano. Ya no creas en Dios, los ataques a la fe cristiana son clarísimos, se han quemado iglesias, no solamente en Chile, en el octubrazo se tiraron 2 iglesias, en Francia, en Canadá, en los Estados Unidos, en todas partes es el mismo patrón. ¿Qué va a pasar entonces si es que empezamos a imponer, porque esto ya vendría a ser una imposición ideológica, que es peor todavía? ¿Qué pasa con las futuras generaciones? Eso es lo que yo diría a los adultos, a los que van a votar. ¿Están pensando en las futuras generaciones? ¿Qué país le están dejando? Si es que le están dejando país. Entonces, unas reflexiones. Vanessa, adelante. Sí, y la situación empeora cuando tú lo contextualizas dentro del marco de la cultura de la muerte denunciada por Juan Pablo II. ¿M? Porque la ideología de género es eso, es cultura de la muerte, es antivida, anticristiano. La ideología de género es la negación de tu cuerpo. Y desde que tú niegas tu cuerpo en adelante y te empiezas a poner hormonas y te empiezas a operar, te enfermas. Ujú. Terminas siendo una persona mutilada y enferma. Y esto, quienes están detransicionando, ya lo están diciendo a los cuatro vientos, ¿no? Pero además la ideología de género, de alguna manera, te hace odiarte a ti mismo porque naciste en el cuerpo equivocado. ¿Quién Ujú. puede quererse a sí mismo si se, porque yo lo veo desde, te lo dije cuando estuvimos en Chile, para mí todo esto tiene un componente teológico muy importante, que es la inversión del cristianismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Bueno, si se aprueba este proyecto de nueva constitución y luego no se modifica este artículo, los niños en Chile van a aprender a odiarse a sí mismos por haber nacido en el cuerpo equivocado y por dejar una huella de carbono, por emitir CO2. Y por la misma razón van a odiar al prójimo, porque le están haciendo daño al planeta. Ya no va a ser necesaria la discusión del aborto, porque no van a tener niños. Y hoy día en Europa pasa mucho eso. Muchos Claro. jóvenes hoy no quieren tener niños para no dañar el planeta porque se tragaron el cuento de la Greta Thunberg. Y ojo, el ataque es por varios frentes. Es el ataque porque no tener hijos va contra, no, ese asesinato había hecho. Tampoco es conspiración, por favor, esto está en Alemania, había en los paraderos de bus, ¿no? Una imagen de una mujer con 2 niños y se le ponía, se le colocaba, ¿no? Asesina climática o asesina del clima, porque tener niños ahora es ir contra el planeta. Pero no solamente está eso, está el tema económico. Nadie va a querer tener hijos con una situación económica tan precaria, y si es que más aún depende del Estado. Cuando hay todos los desincentivos, sobre todo en la juventud, esto es un enfoque cultural. Dedícate a tu cuerpo, a tu felicidad, ¿no? Es la autogratificación constante, el consumo constante, ¿no? El hedonismo, pero a 1000%. Y no esta filosofía que lo dije antes, el yo primero, yo segundo, yo tercero. Así están creciendo los jovencitos, sin un sentido de responsabilidad, sin un sentido de solidaridad, ¿no? La vida sexual de los jóvenes, no te preocupes, puedes tener relaciones poliamorosas. Las relaciones estables monogámicas son absurdas. Dedícate quiérete y ten sexo con todo el mundo. Es decir, transformas el sexo desde algo o lo privas de su dimensión procreativa y lo vuelves netamente recreativo. La condena social, ¿no? Porque ahora si eres mujer, aparte de todos los, ¿no?, epítetos, eres hija del patriarcado, si te sometiste a la estructura del patriarcado por tener una hija, es decir, los ataques son por todas partes. Y de ahí sales con conceptos de construcción de la familia, familias multiespecie, multiparentales. Es decir, no solamente se deconstruye al individuo, sino que se deconstruyen todas las instituciones, las más fundamentales, matrimonio y familia, que nacen o que surgen de esa experiencia, de esa naturaleza humana. Es terrible, la gente no está entendiendo lo que está pasando. Los más jovencitos están completamente estupidizados con lo que está pasando. Es muy difícil. ¿Cómo hacemos para llegar a esa gente joven, Vanessa? Bueno, creo que tenemos alguna esperanza. Yo sé que voy a decir algo políticamente incorrecto para nuestro sector, pero Sin miedo al yo, unfollow, sin miedo al unfollow. mira,
yo al menos hay un tema que es la hibridación categorial, ¿no? Entonces, de ahí, what is a woman, que es una mujer. Cuando este proyecto de nueva constitución habla de distribuir equilibradamente en todos los ámbitos de la vida nacional a hombres y mujeres hoy día es cualquier cosa, no la puedes definir. Ujú. Luego, la ONU eh, dice que hay 112 géneros, reconoce 112 géneros, ¿sí? Bueno, y cualquiera hoy día que se autopercibe es mujer, Pueden ser ¿sí? infinitos, ¿ah? Porque si yo me declaro hoy Red Bull intangible, acabo de inventar un nuevo género y me tienes que respetar. O sea, el número de géneros es ilimitado. Exactamente, la identidad de género. Y esto que se está entrando en este proyecto que obviamente la gente de la derecha no lo ve, porque la gente de la derecha lo que ve es que se aseguran las pensiones y que no se pueden expropiar las pensiones. Check, súper bien por republicano, pero estás transando lo verdaderamente importante. La plata va y viene, una crisis económica va a hacer que tu plata en las FP pierda mucho valor, etcétera. Sí, ese no es el punto. El punto más importante acá es en qué se funda, dónde hunde sus raíces este proyecto de nueva constitución. Y las hunde en el derecho garantista, que es marxismo jurídico, que es la redistribución y el logro de metas de llegada, no de oportunidad, de igualdad de oportunidades, que nunca debe haber sido igualdad de oportunidades, debería haber sido las mejores oportunidades posibles. No, porque la igualdad ya es una palabra y es un triunfo para la extrema izquierda. Ahora se Ujú. quiere lograr la igualdad de salida a través de la provisión de los derechos sociales que la Constitución establece. Los ciudadanos tenemos que pagar nuestros tributos, por lo tanto, con eso se va a financiar, ¿no es cierto? Bien, primera raíz de este proyecto, garantismo jurídico, marxismo jurídico. Luigi Ferrajoli, esencialmente porque él es el que dialoga muy bien con el proyecto globalista del que estamos hablando, ¿sí? Segunda raíz de este proyecto, la ingeniería social al interior del país en torno a temas de género. Ujú. Entonces, de qué autonomía de los cuerpos intermedios me pueden hablar? Es decir, de las universidades, las empresas, etcétera, las iglesias, todo lo que son los cuerpos intermedios entre el Estado y el individuo. ¿Cómo van a ser autónomos si van a tener que aceptar que venga un burócrata estatal a decirle, ¿y usted cuántas mujeres y cuántos hombres tiene en el directorio? Ah, no, mire, le sobran dos mujeres, así que saque estas dos y ponga estos dos hombres. ¿Cómo va a haber autonomía respecto del Estado cuando eso queda establecido en este mamotreto? Entonces, claro, por un lado te dicen, no, sí, pero los cuerpos intermedios tienen autonomía. No, pero es que viejo, no estás viendo lo que es intervenir la vida completa de la sociedad, todas las esferas de la vida, en torno al tema hombre, mujer, mujer, que es una hibridación que hoy día está totalmente, la categoría, tú hoy día no puedes decir lo que es una mujer. A un diputado en este país se le ocurrió decirle a un colega, que es una colega ahora, que nunca iba a poder menstruar ni tener hijos, y todo el mundo lo asesinó, asesinato de imagen, no puedes ni siquiera decirle a un hombre que se hizo trans lo que no va a poder hacer en términos biológicos porque nunca lo va a poder hacer. Te destruyen. Imagínate la dictadura que se sigue de tener una educación ambiental obligatoria a nivel constitucional, cuando justamente está el cruce absoluto entre el tema climático y el tema de la ideología de género. Siempre las meten a los dos juntos. Entonces yo francamente, cuando después tú dices, bueno, ¿cómo van a desquiciar esta sociedad? Cuando tú digas, no, si tengo suficientes mujeres y hombres, no, pero es que lo que pasa es que el género, porque hablábamos del género, entonces ahora vamos a ser inclusivos, y hay otros 120 géneros que usted no ha integrado. Y con Ujú. eso nos van a arrasar. Ujú. Ujú. Se transforma, a ver, es la genitalización de la institucionalidad. Ujú. Efectivamente. Eso es lo que es. Y la Ujú. destrucción, como muy bien decías tú, de nuestra autocomprensión como seres espirituales. Voy a hacer un comentario, hay una persona ahí que está comentando que dice que hemos dado una lectura equivocada del texto. Es posible, o sea, nosotros no vamos a declararnos como dueños, la verdad. Cristian Arellano, que he estado comentando y lo ha hecho con mucho respeto, gracias Cristian por eso,
Pero mira, probablemente no estés en igualdad de condiciones aquí para poder plantear tus, ¿no? tus observaciones, pero de todas maneras, este video puede servir para que quienes están cuestionando estos puntos realicen un video y critiquen estos puntos y la gente sacará sus conclusiones. Pero por lo menos desde mi perspectiva hay muchas cosas que están claras. O sea, lo que hemos dicho acá no se puede esconder, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, hay cosas que son terriblemente negativas. Es una constitución de corte socialista, lo es. O sea, no hay que andar acá interpretando cosas raras. Es una constitución de corte socialista. Es una constitución medioambientalista. Lo es. ¿Dónde está la mentira acá? Y aquí quiero entrar a otra pregunta, Vanessa, en términos políticos coyunturales muy importante. Yo conozco a José Antonio Caz, me parece un hombre, lo que lo he tratado, me parece un hombre decente, un hombre bueno, tiene un gran mérito que fue haber salido de una estructura partidaria completamente corrompida y generó un movimiento político que hoy se traduce en el Partido Republicano con mucho esfuerzo. Empezó a decir cosas cuando nadie se atrevía a decirlas, o sea, al César lo que es del César. José Antonio Caz tiene un mérito político superlativo, pero estoy leyendo en los comentarios mucha gente que está diciendo que Cast es globalista y que Cast se ha vendido de la manera más objetiva posible. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué crees que de dónde nacen estas críticas y cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que a la figura de José Antonio se la comió el pragmatismo político, ¿sí? No creo para nada que José Antonio sea una persona que celebre la Agenda 2030. De Yo hecho, ellos tampoco, honestamente no. inicialmente, el capítulo del cambio climático, ellos inicialmente lo habían eliminado por completo, ¿sí? Ujú, No creo que José Antonio esté de acuerdo con la Agenda 2030. De hecho, el Partido Republicano siempre ha negado el origen antropogénico del cambio climático y por eso son tildados de negacionistas. ujú, No ujú, creo que José Antonio esté de acuerdo con el tema del garantismo jurídico de los derechos sociales, que otra vez lo podemos hablar desde Ferraioli, que es parte de la homogenización, ¿no es cierto?, de la institucionalidad para poder establecer este gobierno mundial, transformar a los estados en estas cajas negras que solo reparten derechos sociales, no tendrás nada, pero serás feliz, tu casa incluso se la vas a arrendar al Estado y bueno, todo este asunto. Yo no creo que José Antonio tenga absolutamente ninguna eh, afinidad, ninguna afinidad Yo con ninguno de honestamente estos. tampoco, No, conociéndolo personalmente y habiendo visto su trayectoria política. Yo de acuerdo contigo. no. Ahora, dicho eso, uno puede en algún momento cometer, desde mi punto de vista, un error de cálculo, que es decir, bueno, yo transo todo esto en la institucionalidad, a cambio de que es posible, me abre muchas posibilidades de hacer eso, llegar a ser presidente y desde la presidencia cambiar realmente las cosas. Una estrategia política. Ujú. Una estrategia política que tiene una estructura racional que yo, por supuesto, cuyo fondo yo no comparto. Porque las personas pasan, las instituciones quedan, porque tener un triunfo electoral con ideas de izquierda siempre es un triunfo de la izquierda, y porque quedan 2 años para elecciones presidenciales, etcétera. Lo que pasa es que aquí uno necesita que la casta política te dé la venia para realmente tener una opción y una oportunidad. Yo creo que José Antonio todo lo que ha hecho en este caso ha tenido una buena intención. Ha tenido la buena intención de quizás cambiar las cosas desde adentro, diciendo, bueno, pero si lo del cambio climático nos lo están imponiendo igual con la Agenda 2030. La educación climática está igual, de todas maneras. La ideología de género la están imponiendo igual. Sin que exista toda esta legislación, nos están imponiendo todo lo que no nos gusta. Entonces, ¿y por qué lo logran? Bueno, porque no estamos en el poder. Ergo de ahí que se sigue, que es necesario llegar al poder para ponerle freno a todo esto. A mí me parece que eso es, a mí, en mi imaginario, yo no sé si las cosas son así o no, pero yo creo que es así, por los estudios, las observaciones que he hecho y todo, porque ha dicho brutalidades tan brutales como que la paridad de salida que se asegura en el 23º, no es artículo, ahí se me va a venir la palabra, que se asegura en este proyecto no de constitución,
se asegura por dos elecciones paridad de salida en las elecciones políticas, imagínate. Déjame preguntarte, ¿quién te lo puedo buscar? ¿Quién va a quitarle ese derecho a las feministas con lo rabiosas y violentas que son una vez que lo tengan ya funcionando durante dos elecciones? Es una locura, es una locura. Y yo escuché a José Antonio decir, te quiero leer para que no digan que yo estoy, no te lo voy a buscar. Yo escuché a José Antonio decir, tú sabes que nosotros teníamos un sistema electoral que se llamaba sistema binominal, es una regla electoral que distribuía, ¿no es cierto?, según cierta cantidad de votos los cargos. Bueno, él dijo que eso era lo mismo que la paridad de salida, que elegir por sexo. Entonces, cuando tú oyes a alguien decir una brutalidad tan brutal, evidentemente que el objetivo es un objetivo político. Yo sé que José Antonio no cree ni piensa eso. Imagínate que él quería eliminar el Ministerio de la Mujer. ¿Se entiende? Ujú. Adelante. Por si acaso, La tos de refreo. Vanessa me dijo antes de empezáramos ahí detrás de bambalinas que estaba con un poco de tos y que yo llenara el espacio, pero ando corto aquí, así que Vanessa, por favor, adelante, soy un inútil, no sirvo para llenar espacios. Sí. No, mira, entonces lo que pienso es que él con buena intención ha decidido jugarse su capital político, él lo plantea así, porque aquí se aprueba un texto que cierra el proceso constitucional, cosa que no va a pasar, porque ya se dijo que este proceso constitucional, la izquierda y la centroizquierda no lo quiere cerrar, van a seguir con reformas vía Congreso. Es mentira que es más difícil reformar el nuevo texto que el antiguo, porque son 5 diputados de diferencia y es un senador. Eso es irrisorio, nadie me puede decir que eso realmente hace una diferencia a la hora de proteger el texto y los derechos. En suma, se metieron en un zapato chino. En Ujú. republicanos hay gente muy buena, pero lo que ha demostrado este proceso es que también hay gente mala, como en todas las instituciones. Así es. Y esa gente Así- mala ha horadado las posibilidades de reconciliación con el partido. Una vez pasado este proceso, han hecho un trabajo de asesinato de imagen de quienes estamos en contra, han sido muy agresivos y eso, por lo menos para mí, es una línea. O sea, no todo vale en política, no todo vale, ¿sí? Y hay un par de manzanos podridas ahí que han hecho este trabajo. Entonces, como te digo, yo creo que es pragmatismo político. Me parece que José Antonio no comparte yo creo que él, honestamente, lee este texto, lo lee igual que yo. Y que están todas estas cosas que él las sacaría, 100%. Pero entiende una dimensión que es más política, de triunfo de la derecha para que la derecha se consolide y sea gobierno el próximo gobierno. Lo que yo creo que él no está viendo es que le van a hacer un golpe de Estado. Porque la Ujú. extrema izquierda no ha abandonado su pretensión del uso de la violencia y no está dispuesta a aceptar la alternancia democrática en el poder. Ya le hizo un golpe de Estado al señor Piñera. Y hoy día tú tienes neutralizado a Carabineros, cosa que no fue así con el Piñera. Los Carabineros todavía eran legítima defensa del orden público. Ahora, un cuarto de la institución está querellada por haber defendido a Chile del golpe de Estado. Ujú. Ujú. Y tenías ya, en la época de Piñera, neutralizadas las Fuerzas Armadas. Por eso no reaccionaron. El comandante en jefe dijo, yo no estoy en guerra con nadie. Ujú. Ujú. Cuando Ujú. Piñera dijo, estamos siendo atacados por un enemigo muy poderoso. Entonces, tú no tienes hoy día las condiciones en Chile, a menos que empiecen a jugárselas por el imperio del derecho, para que sea viable un gobierno de derecha. Ese es el problema. Y mientras tanto, siguen discutiendo de reformas constitucionales, en la nueva constitución, en la vieja constitución, etcétera, y el país está yendo al carajo. Somos el tercer país que menos va a crecer este año en Latinoamérica. Solo nos Ujú. gana Costa Rica y Haití. Destruyeron este Increíble. país. Y la élite política sigue hablando de constitución. Y lo que no entiende la gente, como nuestro telepensante que estaba viendo y que defendía una interpretación distinta del texto, a quien yo le digo, o sea, yo hago una interpretación ideológica porque yo soy filósofa y cientista política. Las interpretaciones jurídicas, yo se las he preguntado a personas que están a primer nivel, porque lo único que he hecho es buscar razones para aprobar esto, Ujú. para decir, sí, yo quiero estar con los míos y decirles, ya, tengan un doble triunfo.
He hecho un trabajo enorme. Claro que no le voy a ir a preguntar a una persona que está con el mindset de ganar Claro. eh, Ujú. la- 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 el asunto con las ideas de izquierda para obtener un triunfo político. Lógicamente a esa persona no le voy a ir a preguntar, pero en mi canal yo he llevado mucho, y ahora el lunes va Iván Arióstica, que es expresidente del Tribunal Constitucional, con quien yo acabo de tomar unas horas de clases en la Finisterra sobre los fundamentos del derecho público occidental. Y él tiene un informe lapidario, y ese expresidente del Tribunal Constitucional es uno de los constitucionalistas más importantes de este país. Y después me pueden decir, no, porque hay otros constitucionalistas que no. Pero anda a ver a cuántas empresas asesoran, en cuántos directorios están, porque los empresarios hoy día se fueron por él a favor porque quieren que se cierre el capítulo, porque están seguros de que si sale un nuevo texto, porque el texto es nuevo y ya no es de Pinochet, la Estabilidad extrema izquierda política. no les va a hacer otro golpe de Estado. Ah, Esa es su hipótesis. Y por eso están apoyando esto y porque les están cediendo prácticamente todo lo que querían, excepto el negocio de ellos, pues. Las clínicas, los establecimientos escolares, donde ellos hacen su plata, no, eso sí está resguardado. Que los privados ujú. también puedan proveer de los bienes y servicios que están a la base de los derechos sociales. Pero pregúntele a un abogado constituyente que no tenga, que sea así, no tenga absolutamente ninguna red o algún costo que pagar, que haya leído este texto. La Exacto. Rocío Cantuaria, que es ex convencional, se tira las mechas con esto. No, no, clarísimo. Mira, ha sido una conversación amplia, hemos tocado varios temas. La gente está muy apasionada, la gente que está tanto a favor como en contra. Obviamente aquí tenemos más gente que va a votar en contra, que quiere sentir su opinión respaldada. Yo si fuera chileno, y eso es absolutamente irrelevante porque yo no voy a votar en el proceso, pero si yo fuera chileno con la carta actual, yo votaría en contra. Esa sería mi posición personal, pero es absolutamente irrelevante porque no tengo nada que ver en el proceso electoral de Chile. Vanessa, tengo entendido entonces tú también que estás en contra de este, ¿no? De este mamotreto, como bien dices. ¿Cómo está la temperatura política en Chile con respecto a las, bueno, yo ni siquiera diría las encuestas que son más objetos de manipulación que de predicción, pero cómo ves, cómo sientes tú la temperatura política en ese sentido? ¿Hay más a favor de este nuevo texto, más en contra? Cómo lo notas? Hay siempre más en contra. Hay 20 puntos de distancia promedio, más o menos, entre la opción a favor y en contra. O sea, es Nadie, estadísticamente súper relevante. sí, y yo creo que va a aumentar el en contra, porque en la medida en que se note que esto es una cocina política eh, y se empieza a poner en evidencia, va a ser cada vez peor porque la gente está muy enojada con la casta política que hace 4 años lo único que hace es dedicarse a esto y no a resolver sus problemas. El en contra lo que va a permitir es terminar de legitimar la Constitución de 2005. Ya en 2 procesos se le dijo a los políticos queremos nuestra actual Constitución. Y por supuesto que se le pueden hacer reformas, no cabe la menor duda. Y no hay gran diferencia entre el quórum de reforma de 4/7 sobre un universo de 155 diputados y un quórum de 3/5 sobre un universo de 138 diputados, porque bajaría el número de diputados, una de las cosas buenas que tiene el proyecto que presenta la derecha. ¿Sí? Pero em, la rabia que hay. Aquí hay un tema también, mira, hablamos de que una es la discusión del contenido del texto. Y le quiero decir a quienes están a favor que Arturo Esquella, Marcela Cubillo, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, Marcela Cubillo, ex ministra de Educación de la derecha, Natalia González, miembro del comité de expertos, Sebastián Sichel, ex candidato a la presidencia por la centroderecha. Todos ellos dicen que este no es un texto de derecha. Todos lo dicen. ¿Y por qué nadie se pregunta en qué no es de derecha? ¿No será en algo realmente importante en lo que no es de derecha? Porque la plata va y viene. ¿No será en algo fundamental en lo que no es de derecha? Por ejemplo, adoctrinar a los niños con la religión climática. ¿No es algo fundamental eso? Entonces, no soy yo nomás la que está diciendo que no es de derecha. Lo dicen ellos mismos. Pero nadie sigue el silogismo apodíctico, ¿me explico? O sea, nadie sigue preguntándose, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? ¿Y por qué no es de derecha?
¿Y en qué sentido no lo es? ¿Y qué tan grave es que no lo sea? Pero luego, ¿qué es el contenido del texto? Luego está la parte pragmática política en la que yo creo que si hay una en contra, sí se va a cerrar el proceso y ojalá la en contra sea de un 80%, Ujú. para que la ciudadanía mande la punta al cerro a la casta política y diga, Para pónganse a un trabajar tercer por el país referendo, un y tercer... paren con esto. Claro, Exacto. porque ahora estamos nosotros al servicio de ellos. Ellos no están al servicio ciudadano. Y lamentablemente antes había una excepción, que era el Partido Republicano. Ahora, una parte del Partido Republicano está en contra, y es una parte importante, digamos, ¿no? Ujú. Y luego tienes el último ratio de la discusión, que es el que nos explica, o yo creo que nos va a explicar con mayor claridad los resultados de diciembre, que es el cansancio, el hastío y la rabia que tiene la gente con la casta política, porque no respetó el 62% del rechazo, porque luego de ese 62%, la gente votó en masa por el único partido que en ese momento iba claramente en contra de todo el proceso desde el comienzo, que fue republicano. ¿Y qué es lo que hizo el republicano? En lugar de cumplir con el rol que venía trayendo por el cual la gente lo votó, que era estar en contra del proceso, se subió y de una muy mala manera. Porque tú podrías haber hecho lo que ellos hicieron, jugártelas por sacar el mejor texto posible, pero siempre habiéndole dicho a la ciudadanía, nosotros no legitimamos esto, háganlo ustedes con el voto en diciembre. Ustedes evalúen el trabajo que nosotros podamos hacer. Pero no, se subieron e incluso hicieron una, un recorrido por Chile, sin el texto en la mano, llamando a aprobar. Cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Entraron en las dimensiones del pragmatismo político. Y ahí está hoy día la gente que quiere castigar a la casta completa. Es decir, se produjo una fisura libertaria, libertaria radical, en el mapa político. Vamos a ver cuánto pesa esto al final. No lo sé, pero por lo menos hasta ahora, con las 20 puntos de diferencia, se nota el malestar y la rabia. Y tú sabes quiénes después generan alguna protesta, se suman los que tienen rabia y malestar. Debajo se meten los revolucionarios, se da de nuevo el golpe de Estado y ahí tendremos la Asamblea Constituyente venezolana que Claro. quiere el Partido Comunista, y una nueva constitución no va a frenar eso, porque son 10 años, Miklos, hasta que el articulado de una nueva constitución se termina por bajar en leyes Así y en es. jurisdicción. Así es. Esto solo nos abre la inestabilidad absoluta. Los jueces hoy día son en su mayoría los que van a generar este marco jurídico, son de izquierda, y la izquierda violenta no ha renunciado a su violencia, y nadie hay hoy día que esté dispuesto a poner el cascabel al gato y hacer cumplir la ley. Entonces, lo que mejor nos resguarda hoy día es decir, esta es nuestra constitución, la tenemos hace 30 años, déjennos tranquilos. Hagan la pega, y si no saben hacer la pega, entonces van a ser castigados con el voto. Ujú, ujú, perfecto. Bueno, Vanessa, ha sido realmente una conversación muy interesante. Está saliendo humo del chat. A la gente que está intensa, tienen todo el derecho a estar intensos, muchachos. Sé que estamos jugándonos muchas cosas, pero solamente un comentario para la gente que está ahí ¿no? Comentando, a la redundancia. Desde el análisis político, uno no es que tenga que no decir lo que siente, sino que la política también demanda ciertas interpretaciones que no son tan tajantes en alguna ocasión. La función del analista o el cientista político no es decir lo que queramos escuchar. La función del analista político es tratar de entender lo que realmente está pasando, ¿no? Obviamente siempre todos vamos a tener un sesgo. Vamos a utilizar un lenguaje progre, que es una palabra toxiquísima, una cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión muy particular, ¿no? Entonces nuestras opiniones siempre van a ser subjetivas. Pero creo que queda claro, que la posición de Vanessa queda meridianamente clara. Yo estoy en línea con esa opinión de Vanessa, y como ahorita, como ella me lo confirma, la mayoría de chilenos. Pero finalmente tienen ustedes que hacer actividad política también, participando en estos vivos, conversando con sus vecinos, tratando de hacer, ¿no?, debate político en la plaza, en las casas, en los colegios, en donde corresponda. Así que esa ha sido la idea. Nosotros lamentamos no haber satisfecho las necesidades de sangre de algunos, pero ese no era el propósito
de este vivo, ¿no? Kast podrá tener muchos defectos, pero también tiene virtudes. No reconocer eso es un error. Incluso Boric, bueno, no sé si Boric tenga virtudes, pero vamos a decir que tenga algunas. Por lo menos es simpático, no sé, en las fiestas Bueno, personales. él es todos los géneros a la vez, Miklos. Es una tremenda Claro. virtud. Claro. No, no, no. Pero simplemente es para que saquen, ¿no? Para que tengan otro punto de vista, para que vayan formándose su propio punto de vista. Si están de acuerdo, si ya tienen claro qué es lo que van a hacer en diciembre, voten como quieran votar y hagan activismo, obviamente, a favor de su posición, ¿no? Pero de todas maneras, no podemos quitar el hecho de que Vanessa ¿no? ha dedicado un tiempo acá para estar con nosotros, para explicarnos. Vanessa, te quiero agradecer muchísimo, primero, el conocimiento que tienes de la coyuntura política de tu país. ¿Cómo respaldas eso también con un conocimiento teórico, en la formación que has tenido, en tu formación académica, que es muy reputada? Gracias por darnos esta visión, sobre todo a los que no estamos en Chile y se nos hace un poquito más difícil entender lo que está pasando. Así que no sé si quieras dedicarle unas palabras a la gente, ya como para despedirte. Sí, mira, yo lo único que les digo, entiendo la frustración que hay con la figura de José Antonio y la rabia que hay para los que tienen rabia con él, porque hay otras personas que no, que están muy contentas con que haya llevado ese proceso. Y a los que le tienen rabia a José Antonio, yo solamente les digo lo que yo pienso, con lo poco y nada que lo conozco, que él puede haber querido hacer al subirse al carro. Creo que no lo hicieron comunicacionalmente bien, que podrían haber hecho un trabajo de comunicación que hubiese sido una joya, porque hubieran podido hacer todo lo que han hecho, pero sin que ahora se hable de la castitución, porque si esta sale, ya la izquierda está diciendo que es una castitución, así que no la vamos a aceptar. Entonces, Ujú, ¿cuándo vamos a salir de esto? La única manera, nosotros tenemos que luchar todos juntos por salir de esto. ¿Y quién nos metió en esto? La casta política nos metió en esto. ujú, La única manera de cerrarlo es decirle, ¿saben qué más? No queremos más de esto, pónganse a hacer su trabajo. Y quizás el próximo presidente pueda refrendar esta constitución de 2005 con las reformas que se le puedan hacer para que cerremos este capítulo ya bastante más, de forma más sólida, digamos, ¿no? Está bien. Yo no tengo problema con eso. Lo que sí quiero decir que no me parece, y voy a mantenerme siempre en esta postura, que yo pueda hablar de un éxito político si es que triunfé con las ideas de la izquierda. Eso está exacto. bueno, ya basta, basta. Eso Ujú, no puede seguirle pasando a la derecha porque nos van a arrasar. Van a destruir toda nuestra forma de vida. Con este proyecto de nueva constitución en manos de un gobierno de Camila Vallejos, se acabó. Porque una cosa que no te dije es que el derecho a la cultura, la intromisión del Estado en todas las esferas de la vida, porque tiene derecho a proveer cultura, no requiere ni siquiera bajadas en leyes. Apenas esto se apruebe, el Estado va a tener la puerta abierta para, por la excusa de la cultura, meter la autonomía progresiva, la ideología de género, todo lo que quieran meter. Entonces, si a mí me preguntan, este proyecto de nueva constitución tuvo por espíritu hacer un articulado que impida que se repita el golpe de Estado del 18 de octubre, no. Este proyecto de nueva constitución tuvo por espíritu 12 bordes pactados entre la centro derecha, genuflexa a la extrema izquierda y la extrema izquierda. Luego, un texto de izquierda con el cual toda la izquierda estaba contenta. Y finalmente un esfuerzo de republicanos por arreglar el rumbo, que desde mi punto de vista no lo pudo arreglar. Nuestra actual constitución tiene por origen una discusión seria que duró muchos años. ¿Y cuál era el objetivo? Impedir que en Chile se volviera a tomar la senda del totalitarismo y del castrocomunismo. Y ese espíritu sigue estando presente en el texto de 2005 y por eso es tan importante destruirlo y cambiarlo. ujú. Lo que está en juego es mucho más profundo que si te van a expropiar o no los fondos de pensiones. Porque el día que tengamos un castrocomunismo, nunca han respetado las leyes, va a dar lo mismo que la Constitución diga que no te pueden expropiar los fondos de pensiones. Entonces, la Constitución, que mejor nos protege, que más probabilidades tiene, porque entonces uno le dice a la izquierda, bueno, pero ustedes querían la de 2005, ¿no? Ahora no pueden alegar más. Que más probabilidades tienes de darnos estabilidad, tranquilidad, y que por lo demás ya tiene una historia en nuestro país, de los mejores 30 años de nuestro país.
en nuestra actual constitución. Y eso es lo que a mí me lleva, sin mirar ninguna otra cosa. Es que entonces, si es que vienen y gana la izquierda y un triunfo para la izquierda, yo no veo nada de eso. Porque esos triunfos duran nada. Claro. Eso es humo. Lo que Ujú. aquí queda son las instituciones. Las personas pasan, quedan las instituciones. Y yo como cientista político sé que lo responsable es tener buenas instituciones. Y llamo a la gente que está por el apruebo a leer, a informarse, a ver este tipo de programas, a darle una vuelta, a darse cuenta de lo que hay detrás y pensar, solamente pensar y seguir con su postura si le parece que lo demás no, pero piensen, ¿por qué piensan en lo que piensan? Exacto. Y mientras la democracia exista, si es que existe, por lo menos todavía podemos opinar con cierta libertad. Así que, bueno, ya decidirá cada uno qué es lo que hace con su voto, ¿no? Vanessa, muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente estar contigo. No va a ser la última. Eso con seguridad. Vamos a seguir analizando temas políticos de Chile y de América, porque no solamente te remites a Chile, sino que tienes una visión general. Y avisarles, muchachos, esto antes de que me vaya, súper importante, pero ¿cómo se me podía ir? El 11 y 12 de noviembre, es decir, el próximo sábado y próximo domingo, Vanessa Kaiser va a estar en Perú. Ojo, Perú. Vanessa Kaiser va a estar en Perú junto a Nicolás Márquez, a Pablo Muñoz Iturrieta, va a estar Cristian Rodrigo Iturralde, y de Perú, Dante Urbina, Betsy Cortegana, Erika Valdivieso, Enrique Cornejo, Cecilia Bácula, la gran historiadora, y su servidor George Trulli, vamos a estar en una conferencia, en un Congreso Internacional de la Familia, que se va a celebrar en el auditorio del Colegio Santa Úrsula desde las 9 de la mañana del sábado 11 de noviembre. Así que pueden ir a la página web, es CIFAM Perú. Ahorita, si me permites, Vanessa, voy a pasar la página web para quienes estén interesados en asistir a la conferencia. Ahí está la página web, pueden ir. Y bueno, será un motivo para encontrarnos con, en mi caso, con mis compatriotas y en el caso de Vanessa, con sus amigos y sus hermanos peruanos que la van a recibir con mucho cariño, con un buen ceviche, con un buen pisquito, con un buen lobito saltado. Así que eso, no se olviden de que vamos a estar ahí en esa presentación. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en todas partes de Chile. Ha habido mucha gente desde Guatemala, México, Colombia, Perú, Nicaragua, El Salvador, nos han acompañado de España. Ha habido gente de todas partes. Mil gracias y será hasta una próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias, Miklos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.